Queridos hermanitos, estamos en la carta a los romanos y yo les invito a que podamos ir allá raudamente. Estamos en el capítulo 11 y hoy, el día de hoy quiero terminar de aclarar un tema importante, que es por qué Dios hace todo lo que está haciendo. Estábamos en el capítulo 11 y creo que y lo estábamos recalcando la semana pasada. Y quiero que podamos estar allí. En el capítulo 11, versículos 23 y 24, nos dice, y aún ellos, si no perecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. ¿Se acuerda que la temática tiene que ver con Israel? Cómo Dios los había apartado, pero no para siempre, sino por un tiempo solamente. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo acerca de eso? Y que para salvación de los gentiles y después para provocar a celos a Israel, el Señor había injertado al olivo silvestre, ¿te acuerdan? A los gentiles en el olivo original. Y eso es un poquito lo que habla ahí en el versículo 24, pero porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y el Señor, que siempre ha tenido y ha conservado un remanente especial para Israel, ¿cierto? Un remanente salvo, los verdaderos israelitas, a lo que se refiere allá al principio del capítulo 9. Sigue trabajando y sigue obrando para con Israel, y finalmente Israel va a volver a ser injertado, porque una de las cosas que hablamos la vez anterior, si Dios había prometido a Israel, ¿verdad?, hacer de ellos y a través de los patriarcas, ¿cierto?, que iban a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Bueno, Dios no olvida sus promesas, hermanos, y es algo que nosotros tenemos que estar conscientes y claros, porque y como lo mencionamos la vez anterior, hermanos, Dios compromete su carácter en cada una de sus promesas. ¿Se acuerda que lo mencionamos? Que Dios compromete su carácter en cada una de sus promesas. Y el carácter de Dios está comprometido, por lo tanto, no perdamos de vista que Dios siempre es fiel a lo que Él promete. Ahora bien, estábamos hablando acerca del propósito, por qué Dios hace todas las cosas. ¿Se acuerdan o no? Y el versículo final del capítulo 11 nos hablaba un poquito de eso. ¿Alguien lo puede leer, por favor, el versículo 36 del capítulo 11? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él viene todo, por Él subsiste todo, y para Él son todas las cosas, porque de Él es la gloria. Bueno, si bien es cierto, Dios ha hecho todo para un beneficio nuestro, o sea, pero en primer lugar, el propósito eterno es su gloria, y nosotros recibimos un beneficio supremo, pero el propósito supremo es la gloria del Señor, y que por consecuencia a nosotros nos beneficia a través de la salvación, por supuesto, a través de su bondad para con nosotros. Pero el propósito eterno y glorioso y mayor del Señor está relacionado con su gloria. Bien, y pudimos ver la vez anterior que el Señor ha hecho todo para su gloria y ha establecido su gloria, y todo lo creó. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Él nos habla, por ejemplo, allá en Isaías, que toda la tierra está llena de su gloria, ¿verdad? En Hechos 7:2 nos dice Pedro, hablando, dice: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Siempre Dios mostrando su gloria. Bueno, y lo podemos ver muy fehacientemente. Y cuando el Señor Jesucristo mismo se transfigura ya en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Y muestra toda su gloria.
Y Dios muestra su gloria, Dios revela su gloria, pero también Él requiere gloria. Ojo, entonces, dos aspectos de la gloria del Señor para que los tengamos en mente. Primero, Dios muestra su gloria. Bueno, Dios siempre muestra su gloria, pero también Él demanda ser glorificado, demanda que los hombres le glorifiquen. Bueno, y cuando hablamos de glorificar a Dios, tiene que ver con darle honor, reconocer quién es Él, reconocerle como creador, afirmar que todo es de Él y vivir en consecuencia. Eso es darle la gloria al Señor. Y ese reconocimiento tiene que ver cómo nosotros, los seres humanos, reconocemos y evidenciamos, damos a conocer a Dios. Damos a conocer cómo es Dios, damos a conocer quién es Dios. Eso es glorificar a Dios. Culturalmente, hermanos, tenemos un problema grande nosotros. Y tiene que ver con que muchas veces pretendemos o suponemos que glorificar a Dios es postrarnos delante de Él en términos ritualistas, hacer toda una ceremonia hacia Él. Hermanos, el Señor lo que Él reclama de nosotros no son ceremonias, sino que son vidas transformadas. ¿Para qué? Para que todo ser humano pueda reconocer a Dios a través nuestro. Eso es glorificar a Dios. Y eso se logra siempre obedeciendo y sirviendo a Dios en reverencia. Siempre. Y la buena noticia, hermano, que eso, incluso para hacer eso, para obedecer a Dios y para servirle, la gracia del Señor es la que nos sostiene, la gracia del Señor es la que nos fortalece y la gracia del Señor es la que nos lleva a darle la gloria. Entonces, hermanos, como el objetivo y el propósito máximo del ser humano es reconocer, es dar honor a Dios por su gloria y por su majestad, hacer todo lo contrario, fracasar en glorificarle, es rebelarse contra Dios. Es rebelarse contra Dios. Un poco eso el ser humano hizo y lo vimos al principio del libro de Romanos en el capítulo 1, versículos 18, versículo 21. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y te invito a que puedas ir allá. Cómo el ser humano se rebeló contra Dios. Si lo puedes leer, hermano, por favor, te invito. El ser humano se rebeló contra Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se ha revelado a todo ser humano a través de la creación, por supuesto, y eso es suficiente para reconocer de que no somos nosotros mismos, de que no podemos estar por nosotros, sino que hay un diseño de fondo. Pero el ser humano, ¿qué es lo que opta? No glorificarle como a Dios ni darle gracia, sino que envanecerse. Y bueno, eso es rebeldía contra Dios. Bueno, y Dios siempre ha estado requiriendo del ser humano, porque como todo creador, como todo diseñador, Él es digno de ser adorado. Y el que se ha rebelado contra Dios, su entendimiento ha sido entenebrecido. Sin embargo, los creyentes, nosotros que hemos abrazado por la fe el Evangelio, hemos comprendido nuestra insuficiencia para adorar a Dios. Hemos comprendido que no podemos hacer nada consistente y permanente en el tiempo para darle la gloria a Él, sino que simplemente nos rendimos ante Él. Bueno, la obra de salvación, de transformación, el Señor nos ha devuelto el entendimiento para poder glorificar a Dios. Y por eso la iglesia continuamente proclama lo que dice en Efesios 3:21.
Por favor, Efesios 3:21, alguien que lo lea. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, para siempre. La iglesia proclama, tiene la posibilidad entonces, porque él está en Cristo Jesús, dice, le ha sido devuelto el entendimiento para poder comprender y darle la gloria al Señor por siempre. Bueno, entonces, hermanos, todo lo que estamos viendo en términos de los últimos tiempos respecto a Israel, todo lo que va a suceder, recordemos, y para mí es súper importante recordar esto, que Dios hace siempre todo para su gloria. Dios hace todo siempre para su gloria. ¿Bien? ¿Estamos claros con eso, hermano? Siempre Dios va a llevar todo para la gloria de Él. A Dios, hermano, no se le ha escapado nada. Al contrario, Él ha estado llevando y ha permitido que sucedan cosas en la historia, ha permitido que sucedan cosas en tu historia, en tu vida, pero finalmente está llevando todo hacia su gloria. Bueno, eso tenemos que tenerlo claro, hermanos, porque Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano, es el Rey, que es un Rey que decreta, que dice y lo hace. Bueno, y eso precisamente es lo que está sucediendo con Israel y que el apóstol Pablo está compartiendo. Versículo, por favor, volvamos a Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Versículo 25. Si alguien lo puede leer, por favor, hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bien, el versículo 25, hay otra preocupación, hay una preocupación de Pablo. Ya nos había comentado algunas preocupaciones que él tenía en el capítulo 9. ¿Se acuerdan, hermanos? En el capítulo 9 ya había mostrado alguna preocupación el apóstol Pablo. El capítulo 9, versículo 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, por los de su pueblo, por la nación de Israel. ¿Se acuerdan? Y después lo volvió a compartir en el capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él estaba preocupado por Israel. Sin embargo, ahora nos muestra otra preocupación en el versículo 25, y esta preocupación dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Para quién es la preocupación? ¿De quién estaba preocupado acá el apóstol Pablo? Vean el versículo. ¿Cuál es la preocupación que tiene? ¿Qué ven ustedes, hermanos? ¿El endurecimiento de Israel? Ya. Versículo 25. Sí, está relacionado con eso, pero tiene una preocupación por alguien en especial. Para que no sean arrogantes. ¿Quién es? ¿Los escogidos? Los escogidos. En este caso, le está hablando directamente porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Le está hablando a la iglesia de Roma. Y la preocupación que él tiene es que ellos no ignoran, los de Roma están ignorando un misterio. Y esta ignorancia del misterio lo está llevando a ser arrogantes. Bueno, es importante, hermanos, pues entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice, yo no quiero que ustedes ignoren este misterio, lo que le ha acontecido a Israel. ¿Cuál
¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Que Dios tenía el poder de injertar a los gentiles a la salvación, digamos, que no solamente era la salvación para los judíos, sino que también iba a ser alcanzado los gentiles. Miren, al final del libro de Romanos, capítulo 16, versículo 26. Si alguien lo puede leer, por favor. 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se ha dado a conocer a todas las personas. Bueno, que se ha dado a conocer a todas las personas para que obedezcan a la fe. De hecho, el libro de Efesios, por favor, vayan a Efesios 3, 5 y 6. Nos va a quedar más claro cuál es este misterio, porque el apóstol Pablo repite bastantes en sus cartas lo que es esta preocupación de que no ignoren el misterio, y habla de este misterio. Efesios 3, 5 y 6, si alguien lo tiene, por favor, hermanos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está claro, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? Los gentiles, como decía la hermana Sandra, son copartícipes. Han sido injertados, olivos silvestres, pero han sido injertados al buen olivo. Y Pablo le está diciendo a ellos, a los hermanos de Roma, no se olviden o no ignoren que ustedes han sido injertados. Y que además, sigue diciendo acá el versículo 25, bueno, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir eso en parte? Que Israel ha sido endurecido en parte. Por un tiempo. Por un tiempo, pero sobre todo el endurecimiento no ha sido a todo Israel. Bueno, y aquí lo que nos está diciendo es que siempre el Señor ha conservado un remanente, que ya lo habló en el capítulo 11, en los versículos entre el 1 al 10, estuvo desarrollando acerca de esto. Bueno, siempre Dios, por eso Dios, a Israel ha sido un endurecimiento en parte. Bueno, pero también tiene la connotación, como bien dice la hermana Sandra, de que no ha sido por siempre, porque ya lo había dicho, que Dios no había rechazado y dejado aparte a Israel para siempre, sino que por una parte de tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, Dios siempre ha conservado un remanente en Israel. Hasta la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo comenzó el endurecimiento de Israel? ¿Cuándo comenzó este endurecimiento de Israel? De algunos o gran parte de los israelitas. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Cuándo comenzó el endurecimiento de Israel? Cuando no reconocieron al Señor. Claro, gracias, Miriam. Cuando no reconocieron al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? No le conocieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Bueno, y va a durar ese endurecimiento hasta la plenitud de los gentiles, vaya a decir, hasta que se complete el número de gentiles escogidos para salvación.
Bueno, hasta que se complete el número de los gentiles escogidos para salvación. Dios tiene todo orquestado. Bueno, y no va a cambiar nada, y no se va a escapar nada. El plan de Dios no es al azar. Dios lo tiene todo concertado. Y aquí, hermanos, estamos viendo un aspecto en términos teológicos muy elemental y relevante, más bien dicho, del carácter de Dios. ¿Qué nos dice todo esto del carácter de Dios? ¿Qué nos dice de Dios todo esto? Que Dios que tenga todo orquestado, incluso todos los tiempos delimitados, hasta que el último gentil se salva. ¿Qué nos dice de Dios? O al menos, ¿qué te dice a ti de Dios eso? Que Él tiene todo en su mano. Que Él tiene todo en su mano. Muy bien. Que es soberano. Que Dios es soberano. Lo que estamos viendo acá, y esto enmarca la soberanía de Dios. Hermanos, Dios es un Dios soberano que tiene todo bajo control. Todas las eras, todas las épocas las tiene bajo control. Dios es un Dios soberano, perfecto. Una vez identificado que Dios es un Dios soberano, ahora yo te pregunto, a cualquiera de ustedes que me quiera responder, ¿qué significa o qué debiera o qué podría significar para nosotros o qué debe significar para nosotros que Dios sea soberano en relación a nuestra vida? Pregunto, ¿qué significa para ti tener y creer y adorar y confiar en un Dios que es soberano? Te pregunto, ¿qué implica? ¿Sí? Para mí significa que puedo descansar en Él. Gracias, que puedes descansar en Él. ¿Qué más? Que sea hoy su hija y que pase lo que pase en mi vida y en cualquiera de los hijos de Él va a cumplir y nunca nos va a dejar a un lado. Siempre vamos a ser sus hijos en cualquier momento. Como Él lo ha decretado, ¿cierto? De esa forma, y Dios es soberano, perfecto. ¿Qué más? Hermanos, pregunto, para tu vida, ¿qué significa esto de que Dios sea un Dios soberano para ti? Piensa un poquito. Certezas. ¿Por qué? A ver, ¿en qué sentido? Porque si Dios ha decretado algo, se va a cumplir sí o sí. Dios no tiene imprevistos. Que Dios no está improvisando, ¿no? Y qué maravilloso cuando tú y yo podemos confiar en un Dios que no improvisa, en un Dios que ha decretado y que se hace según su voluntad. Yo no sé las cosas que estás pasando, hermano, hoy en día. No sé las inquietudes que tú tienes, las dudas, porque todos lo tenemos, hermano. Pero medita un poquito que tienes un Dios que tiene todo bajo control. Todo bajo control. Que no se le escapa nada. Oh, maravilloso, hermano. Creemos firmemente, hermano, en esto. Pero también creemos, y como dice aquí la palabra, que la plenitud de los gentiles, al menos, insisto en esto, en términos de lo que yo creo, bueno, y te lo transmito a ti y lo veo así en las Escrituras, que la plenitud de los gentiles está relacionado con el llamado de la iglesia por el Señor a través del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, esa es la plenitud de los gentiles. ¿Me explico, hermanos? La plenitud de los gentiles, entonces, es el rapto de la iglesia. Y ese es el comienzo de todo lo que viene después para Israel. Y comienza una vez que el Señor rapta a la iglesia, inmediatamente viene todo lo que dice acá. Se va a acabar el endurecimiento de Israel. Y comienza Dios ya no a tratar con la iglesia, porque la iglesia va a ser arrebatada, sino que el trato de Dios es aquí en la tierra para con Israel. Bueno, yo quiero compartir contigo solamente una lámina que ilustra un poquito esto. Bueno, y tú me dices
Por favor, hermano, si lo estás viendo, si lo estás viendo. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Sí, Sí, pastor. Mira, allí hay una línea de tiempo acá abajo. No sé si estoy marcando, se marca el puntero, parece que no, ¿cierto? Abajo hay Sí se ve, pastor, el ¿se ve? puntero. Ya, perfecto. Abajo aparece una línea de tiempo y nosotros, bueno, todo Israel, ¿cierto? Estuvo siempre regido por la ley en el primer cuadro. Luego viene el misterio de la iglesia gentil que acabamos de compartir. Y eso es cuando el Mesías asciende, por eso aparece esa flecha hacia arriba. El Mesías ascendiendo y aparece la edad, lo que es la edad de la gracia. Bueno, la edad de la iglesia. Es lo que estamos viviendo acá, hoy en día. Nosotros esperamos el rapto secreto de la iglesia. Bueno, vemos bastante, y si nosotros hacemos una hermenéutica literal, histórica, gramática de la escritura, podemos ver que la iglesia es arrebatada, que el Dios la libra de la ira venidera. Bueno, y aquí está el rapto. Y en el rapto, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿cierto? Y nos habla un poquito acerca de esto. Y la iglesia va a ser raptada. Y luego viene lo que es la gran tribulación, ¿cierto? Incluso con los días contados acerca de esto. Es la gran tribulación aquí en la tierra. La iglesia está en el cielo mientras, bueno, y la gran tribulación es aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué se dice que es un paréntesis? Porque acá en la tierra sigue el Israel nacional, así como estaba acá. ¿Se dan cuenta? Al principio sigue el Israel nacional. Bueno, y luego de estos 7 años de gran tribulación para toda la humanidad, aparece nuevamente el Cristo revelado en gloria. Bueno, viene el Cristo revelado en gloria, como nos aparece allá en Apocalipsis 19, con toda la iglesia, con los suyos, con los santos, ¿verdad? Y desde allí en adelante, aquí aparecen unos cuadritos chiquititos que podríamos decir que es la batalla del Magedón, el juicio a las naciones, y vienen los 1000 años del milenio. Bueno, el 1000 años de milenio, bueno, donde Cristo va a reinar en la tierra, porque las profecías del Señor se cumplen. Y hay muchas profecías respecto al reinado de Cristo en la tierra. Y luego ya baja la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y viene la eternidad en el Señor. Bueno, entonces, para que más o menos lo tengamos claro y más o menos podamos estar allí atentos a lo que va a suceder en el último tiempo. Entonces, en esta parte de la gran tribulación, y a Israel, hasta acá llega el endurecimiento a Israel. Bueno, porque ya aquí, cuando la iglesia sube en el rapto, es la plenitud de los gentiles, que es el tiempo delimitado, según está diciendo Pablo acá, del endurecimiento en parte de Israel. Bueno, como sabemos, a no todo israelita se le ha endurecido el corazón. Algunos son parte de la iglesia y van a ser raptados. Pero de ahí en adelante vuelve el trato de Dios con el Israel nacional, con la nación de Israel. Bueno, entonces, hermanos, para que lo tengamos así claro en general. ¿Bien? ¿Queda claro entonces eso? Bien. Déjenme, ¿cómo salgo de acá? Estoy presentando todavía, ¿no? Sí. ya no. Ya no, ya. Entonces, hermanos queridos, ¿se entiende más o menos o no? ¿Se entiende más o menos qué es lo que va a suceder en el futuro? Y es un poquito acerca de eso lo que estamos hablando. E Israel va a volver,
Israel va a volver a tener este trato, o Dios más bien dicho, va a volver a tener este trato con Israel. ¿Y qué dice el versículo 26? Por favor, la primera parte. Versículo 26, la primera parte, si alguien lo puede leer. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y luego todo Israel será salvo. Bueno, ¿y luego de qué? Luego que haya ya entrado la plenitud de los gentiles, y luego que luego en la gran tribulación, hermano, va a ser un tiempo de juicio de Dios, un juicio tremendo de Dios. 7 años va a durar y está dividida en 2 periodos, 3 años y medio de paz, luego se levanta el anticristo y vienen 3 años de juicio, 3 años y medio de juicio, que están muy graficados en el Apocalipsis. Bueno, con copas de ira, ¿verdad? Con sellos y con trompetas, cada una de ellas simbolizando juicios sobre la humanidad. Hermanos, los israelitas que sobrevivan al juicio de Dios durante la gran tribulación, en donde, ojo, durante la gran tribulación, y lo vimos un poquito la vez pasada, se va a predicar el evangelio. ¿Te acuerdas o no? Se va a predicar el evangelio en la gran tribulación y van a haber actores, personas que van a estar predicando. Y la gran tribulación va a ser un periodo en donde solamente van a permanecer aquellos israelitas que prueben su fe hasta el final. En Mateo 24, el Señor Jesucristo habla acerca de esto. Por favor, vayan allá, Mateo 24. ¿Están allí? Indíquenme, hermanos, por favor. Sí. Sí. Ya, Mateo 24, entre los versículos 3 al 14. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Quién le preguntó aquí? ¿Quién le preguntó? Los discípulos. Los discípulos, ¿cierto? Los discípulos, bueno, judíos que estaban allí. Recuerde que todavía no había venido el Espíritu Santo y la formación de la iglesia y todo. Aquí le hablan sus discípulos y dice, respondiendo a Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, van a venir, mira, falsos testigos, falsos cristos, guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra el reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. A mí me llama mucho la atención esto, porque si bien es cierto, eso ha existido siempre, ¿no? ¿O no? Las pestes, los terremotos, o nosotros en nuestros días siempre han existido, ¿no? Sin embargo, aquí hay un detalle súper importante que Jesús dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Y hoy día es cuando se oyen de esas cosas. Antes no se oía, porque lo que pasaba en un lugar al otro extremo del mundo no se escuchaba. ¿Qué se sabía? Hoy ya se sabe todo. De hecho, podemos ver guerras en directo y comiendo cabritas, ¿cierto? Y las podemos observar. Es interesante, son detallitos. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán, palabra importante, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién le está hablando aquí? ¿Quiénes van a ser aborrecidos? Los judíos van a ser aborrecidos por causa de mi nombre.
creo que hoy día ya hay un escenario más o menos o muy fácil de que el mundo entero comience a aborrecer a los judíos, ¿o no? ¿Se acuerdan hace poquito que hubo la guerra entre quién? ¿Contra quién peleó hace poquito? ¿Contra Siria? Los judíos. Bueno, contra los palestinos, en realidad siempre están ahí agarrándose, ¿cierto? Y en general hay una opinión muy en contra de un antisemitismo muy importante. Muchos tropezarán entonces, mira, ojo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante porque sigue hablando acerca de la profecía, todo lo que va a suceder, y aquí aparece otra palabra importante en el versículo 21. Mira, bueno, el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Primero habló de tribulación, pero todavía no es el fin, pero entonces habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, hermanos queridos, esto comienza a pasar y nos dice el versículo 26 al principio, y luego todo Israel será salvo. Bueno, los que perseveran hasta el fin serán salvos. Todos los israelitas que perseveran hasta el fin serán salvos. Ahora, que su fe persevere. Bueno, porque finalmente su fe es la que tiene que perseverar. Y bueno, uno puede ver en el Apocalipsis todo lo que sucede después y los que salen de las grandes tribulaciones. ¿De dónde vienen estos? De gran tribulación, les dice, ¿cierto? Que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Entonces, ¿sí? Pastor, tengo una pregunta. Que según lo que usted mostró ahí, el mismo momento, digamos, de la segunda venida se produce el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y que están los judíos y los gentiles unidos ahí, en lo que significa el rapto de la iglesia. Posterior a eso, usted habla de que Dios va a trabajar con los judíos. Lo que entendí yo, ¿qué pasa con los gentiles que quedan después del rapto? También a ellos se les va a predicar, también viene una segunda oportunidad para aquellos que no creyeron antes de la venida de Cristo. Sí. Ojo con esto, que para que no nos confundamos en términos escatológicos, pretribulacionalista como lo que creemos nosotros, o sea, que Dios, el Señor Jesucristo viene por la iglesia antes de la tribulación. Esa venida de Cristo por la iglesia no se conoce como segunda venida de Cristo, sino que es el rapto, porque el Señor nos va a recibir en las nubes, así dice la carta a Tesalonicenses. La segunda venida es luego de la gran tribulación. Bueno, esa es la segunda venida, cuando el Señor viene a juzgar a la tierra con gloria y gran majestad. Ahora bien, Tengo una pregunta. Enseguida, déjame responder esto, Sarita. La iglesia es arrebatada, y en la iglesia también hay judíos que se han convertido al cristianismo, o sea, cristianos todos, ¿cierto? Es arrebatada. Dios comienza a tratar con el pueblo judío como nación, pero también a los que se conviertan incluso dentro de los gentiles y que perseveren hasta el fin con su fe y que den muestra de su fe, también van a ser salvos. Pero está enfocado este periodo a Israel. Eso es el énfasis. Bueno, como que se invierten los papeles. Hoy día, en el tiempo de la gracia, el énfasis está en los gentiles
Igual hay algunos israelitas que se convierten al cristianismo, ¿cierto? Después se invierten los papeles, está enfocado en Israel, y también hay algunos gentiles que por la gracia del Señor van a poder optar a esto. ¿Me explico? Sarita. No, era eso. ¿Qué pasaba con los judíos que hoy día son hermanos nuestros, po? Pero como que respondió ya la pregunta, que iban a ser arrebatados también, ¿no? Sí, porque son parte de la iglesia. Ya, No hay diferencia. No ya. hay diferencia en ese sentido. Bueno, Bueno. ya. Entonces, hermanos, cuando se habla ahí en el versículo 26 de todo Israel será salvo, está hablando de todos aquellos que su fe sobreviva al juicio de Dios. Hermano, va a ser un juicio como nunca antes, por lo tanto es bien duro, pero el Señor no va a dejar de lado a su pueblo, y los que sobrevivan ahí, que mantengan la fe, van a ser salvos, porque es la promesa del Señor. En Ezequiel 20:33, anótalo por ahí y búscalo. Mira lo que dice Ezequiel 20:33 hasta el 37. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. El Señor va a reinar sobre Israel. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Es una promesa potente, hermanos, para Israel. Y por supuesto que eso no se ha cumplido. Bueno, no se cumplió. Y bueno, obviamente, y esperamos en la fidelidad del Señor, que estas promesas tienen que ser cumplidas, hermanos. Si no, hay muchas promesas que no están. ¿Qué hacemos con ellas? Es porque tenemos que dar una interpretación gramatical, histórica, literal a la escritura. Recuerden, hermanos, que durante la gran tribulación Dios va a usar a los 144.000 sellados, que aparecen en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Bueno, ellos son israelitas, 12.000 de cada tribu, así lo dice la Escritura, que van a estar predicando el Evangelio, que no se van a contaminar con nada, y van a estar predicando el Evangelio hasta lo último, hasta el fin de la tierra. Por todo el mundo va a estar siendo predicado el Evangelio por ellos. En el capítulo 7, versículo 9, muchos van a estar proclamando también allí el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 11 aparecen los 2 testigos que estuvimos hablando la vez pasada, ¿se acuerdan? Y en el capítulo 14 incluso un ángel va a dar testimonio del Evangelio. Por lo tanto, la oportunidad va a estar. Pero el que persevere hasta el fin con su fe, este va a ser salvo. Jeremías 31:31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Mira, les va a hacer otro pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, mira lo que va a hacer. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Mira la restauración de Israel. La restauración de Israel. En Hechos capítulo 15 hay un pasaje que es muy llamativo. El concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén. Con esto vamos a terminar el día de hoy, pero me parece que es muy lindo, hermano. Mira lo que pasa en el concilio de Jerusalén. ¿Están allí? Hechos 15, versículos 16 al 18. Alguien que lo lea, por favor. Hechos 15, 16 al 18. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mira lo que están diciendo acá los apóstoles. Bueno, en realidad es Santiago. Dice, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Después de esto, ¿después de qué? Bueno, los versículos 12 al 15 nos habla de algo muy especial, pues hermano. Mira lo que pasa entre los versículos 12 al 15. Están en el concilio, todos estaban lo que ellos querían hacer, ¿se acuerdan? Los judaizantes, era pedir que los cristianos se circuncidaran, que siguieran la ley también. Entonces se juntaron toda la iglesia, todos los ancianos de las iglesias en un concilio. Y dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, ¿cierto? Santiago, Jacobo, respondió diciendo, Jacobo era el obispo, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y él dice, mira lo que dice, varones hermanos, oídme. Simón Pedro, que ya había hablado, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Bueno, cómo el Señor había visitado a los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Vale decir, la unión con Israel. Va a levantar el Señor. Iba a levantar nuevamente a Israel y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Pero después de qué? De todo lo que está diciendo Santiago ahí. Dice, esto concuerdan con la Escritura. Pablo está viendo, y Simón ha dicho, Pedro, que los gentiles están recibiendo el Evangelio. Esto concuerda con la Escritura, porque después de esto, después que los gentiles reciban, que está refiriéndose al tiempo de los gentiles, por hermano, después de esto viene la restauración de Israel. Se dan cuenta que incluso en el Nuevo Testamento podemos ver esto. Y luego, como dice, y terminamos con esto, entonces, versículo 20. Oye, ¿dónde estábamos en Romanos? Volvamos a Romanos. Romanos 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está citando acá, pero eso lo vamos a estar viendo la próxima sesión con más profundidad y detalle.
Hermanos queridos, es maravilloso poder conocer esto. Bueno, es lindo y es importante conocer la Escritura. Y es lindo saber, por ejemplo, que la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y 2, nos habla de la doctrina del hombre y la doctrina del pecado. Capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 nos habla acerca de la salvación, la justificación. Capítulo 6 nos habla otra vez de la doctrina del pecado, pero a través de lo que, capítulo 6, capítulo 7, de lo que es la santificación. Justificación y la santificación. Miserable de mí, ¿se acuerdan? Capítulo 7 en Pablo. Capítulo 8, el libro de los Romanos, lo estuvimos viendo, la carta de los Romanos nos habla acerca de el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, capítulo 8. Y en este paréntesis del capítulo 9, 10 y 11, nos habla de la elección de Dios, pero de escatología, de los tiempos finales. Mira la riqueza del libro de Romanos. Y por si fuera poco, capítulo 12 nos va a hablar acerca de la iglesia, eclesiología. Es maravilloso, hermano, el libro de Romanos. Ahora bien, mucho de esto podemos aprender y es bueno que lo tengamos claro. Pero hermano, sobre todas las cosas yo te animo para que veas a Dios en esto. Porque si hay algo que está en el fondo y en el marco o transversalmente a todas estas doctrinas que te he nombrado, está la doctrina de Dios, el carácter de Dios. Podemos ver a Jesucristo en todo, a lo largo de todo esto. Y hoy día lo que nos está diciendo esta porción del capítulo 11 y nos habla firmemente acerca del carácter, primero, inmutable de Dios, que Dios no cambia, y del carácter soberano de Dios, que Dios dice y es, dice y hace. Por lo tanto, ¿qué significa para ti, hermanos? Otra vez, tener un Dios soberano y un Dios que no cambia. Cuánta bendición hay, hermanos, en que tú y yo podemos descansar en ese Dios. Es el Dios de las edades, de las eras, lo tiene todo controlado. Y en nuestra vida no la va a tener controlada. No va a tener controlada tu vida, delimitado desde el comienzo hasta el fin. ¿Sabes lo que va a suceder mañana o no? ¿Tú lo sabes? ¿Tenemos tantos planes para mañana? Bueno, no tenemos idea de lo que va a suceder, pero el Señor sí lo sabe. Por lo tanto, cuánto descanso, cuánto gozo, cuánta paz nos tienes que dar y cuánta necesidad tenemos que ir y descansar en nuestro Señor día a día. Por eso busca a tu Señor, que tus tiempos de oración sean consistentes para adorarle, para declararle, para confiar en Él. Las decisiones que estás por tomar, que no sean tuyas, que armonicen con su voluntad, porque esta es perfecta. No temas, el Señor está contigo. No temas, que Él lo tiene controlado. Gracias damos al Señor entonces por su palabra, porque ella habla a nuestras vidas, nos anima y la fe, la confianza en el Señor viene siempre por el oír su palabra, por el oír el mensaje del Señor. Oramos al Señor, hermano.